Padre bueno, te damos gracias por este día en el que nos permites iniciar en tu presencia, en el que sedientos de tu amor nos acercamos aquí para conocerte más a ti a través del conocimiento de tu Hijo Jesús. Te damos gracias porque a través de él nos permites conocer tu inmenso amor. Te pedimos en esta mañana que nos envíes tu Espíritu Santo para que nos ilumine y nos permita conocerte cada vez más a ti y podamos comprender mejor cómo es tu amor para con nosotros, para así hacerlo parte de nuestra vida, compartirlo también a los demás. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues buenos días. Qué gusto el estar aquí reunidos una vez más en este medio a través de esta plataforma que nos permite unirnos y aprender y conocer juntos más del mensaje de nuestro Señor en el Evangelio de San Juan. Permítanme empezar a compartir la pantalla para poder iniciar nuestra segunda sesión. Les agradezco nada más que una vez que empiece a compartirlo, reaccionen de que se está viendo ya la diapositiva, nada más para confirmar que no haya problemas técnicos al respecto. Ya debería de estar pudiéndose ver en sus pantallas. Muy bien, pues nos adentramos en nuestra segunda sesión de nuestro curso, que vamos a hablar del amor redentor. Hola de nuevo, qué gusto el podernos reencontrar, qué gusto el que sigamos perseverando en este camino, que sabemos que tiene algunas dificultades siempre, a veces técnicas, a veces con la Comisión Federal de Electricidad, a veces pues con diferentes circunstancias, pero aquí estamos. Y iniciamos pues con este versículo que sabemos que es el versículo emblemático de nuestro curso, que de alguna forma sintetiza todo lo que queremos meditar, todo lo que queremos aprender, que dice, porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Lo vamos a estar recordando cada vez que iniciamos nuestra sesión, porque al final la idea es que no olvidemos que estamos aquí buscando acercarnos al amor de Dios, que se manifiesta en su Hijo Jesús. Como breve recordatorio, para que no se nos olvide, digo, la manera en que vivimos nuestras sesiones conlleva ciertas prácticas comunes que nos permitan vivir mejor la sesión. Entonces lo vamos a recordar muy brevemente. La primera es el mantener tu audio desactivado, pues los momentos de compartir van a ser señalados y se te va a dar la palabra. Y una vez que compartas, está la invitación a volver a desactivar el audio. Escribe tu nombre en el perfil para poder saber cómo dirigirnos a ti. Para los que tengan alguna complicación en torno a eso, no se preocupen durante la sesión. Después de la sesión pueden ustedes ver en su configuración de perfil cómo cambiar el nombre. Por mientras seguimos en la sesión. Te invitamos también a tener la cámara encendida para una mejor vivencia del curso, para poder ver nuestros rostros y reconocernos humanos unos a otros. Y junto con eso también, pues cualquier cuestión se puede comunicar por medio del chat de la videollamada. Ahí vamos a estar al pendiente y lo invitamos a ser prudentes con su uso para evitar distracciones. Para aquellos que capaz sea de las primeras veces que utilizan el Google Meet y lo están usando en su celular y no vean tal cual dónde esté el chat, en la pantalla, en la parte de abajo, debe de venir unos 3 puntitos y ahí lo seleccionan y ahí pueden ver el chat para que puedan estar al pendiente porque ahí vamos a tener algunas participaciones. Y bueno, este mismo chat se puede usar para resonancias o para preguntas en momentos designados. Lo mismo que hemos estado usando como una buena práctica durante nuestras sesiones. Y bueno, vamos a hacer un breve recuento de lo que pudimos nosotros compartir, meditar durante nuestra semana en torno a este curso, para después abrir el espacio. Espérenme. Salió una notificación de mi computadora. Listo.
Entonces dije, ya se me va a acabar la computadora, ya valió. Muy bien, seguimos. Entonces, para que podamos brevemente tener un momento de compartir, para decir cómo nos fue, sobre todo en ese aspecto como técnico, de ir utilizando estos diferentes medios para ir asimilando el contenido que vimos la semana pasada. Entonces, se nos invitó a hacer la lectura meditada de algunos pasajes del Evangelio de Juan para poder, digamos, lo que estábamos hablando, poderlo ver plasmado en el Evangelio y también para que sea fruto para nuestra vida espiritual, nuestro encuentro con Dios en la oración. También se nos propuso dos lecturas complementarias opcionales y muy sugeridas que sintetizaban algunos aspectos que comentábamos. Se nos dieron dos canciones para ayudarnos a ahondar en el mensaje espiritual del Evangelio y también se nos volvió a compartir la grabación de la sesión por si deseaban volver a consultar alguna cuestión. Entonces, en este momento voy a dejar de compartir simplemente para abrir el espacio si alguien quisiera comentar algo al respecto de cómo fue su vivencia durante esta semana, cómo les pareció, si tuvieron alguna dificultad, algún fruto en particular que hayan tenido al respecto, pueden ahorita compartirlo con todos nosotros y enriquecerlo. O capaz alguna idea, dijeron a mí, leí esto y esta idea me resaltó mucho, quisiera compartirlo a los demás también. Algo breve, puede levantar la mano el que quiera compartir. O si no, pueden simplemente reaccionar así como todo bien. Y muy bien. Pues digo, sabemos que esa puerta está siempre abierta, también la puerta del grupo WhatsApp para nuestra comunicación, la idea es el podernos estar acompañando y que estos espacios sean espacios eh, donde podamos complementarnos, sepamos que tenemos los espacios de escucha también y de compartir entre todos nosotros en esta modalidad muy particular que tenemos. Y pues si ya estamos hablando de lo que vimos, vamos a hacer una breve recapitulación para que pues no se nos olvide lo que veíamos la semana pasada, que es muy importante para poder después dar el salto para lo que vamos a compartir hoy. Primero posicionamos al Evangelio de San Juan como el lugar óptimo para comprender el amor de Dios. Veíamos los términos, ahí sí conocemos los términos agapao, ágape y fileo, filial, usados en San Juan para mencionar el amor. Veíamos cómo realmente es un tema que está presente en el Evangelio y cómo es una manera en la cual se nos comunica la esencia de Dios, ¿verdad? Jesús es el Hijo, quien persiste a toda la creación. Hablamos del tema muy importante y único en los Evangelios, del Evangelio de San Juan, sobre la preexistencia de Jesús. Vimos también a Jesús como el amado del Padre, el Hijo único. También lo vimos como el enviado por el Padre por amor al mundo. Y también lo conocimos como el gran revelador del Padre, quien nos lo da a conocer. Y con todo eso ubicamos pues que al final el amor es la misma esencia de Dios. En el Evangelio se nos comunica que el Padre y el Hijo existen en una relación de amor y por tanto este amor es el mismo que se revela a la humanidad entera por medio del envío de Jesús. Todo esto pues nos ayuda a hacer la síntesis de la síntesis de la síntesis para poder continuar con nuestro curso. Entonces vamos ahora a adentrarnos a lo que vamos a llamar amor redentor. Y algunos de los temas que vamos a compartir en este día son los siguientes. El seguir a Jesús, el perfil del discípulo de Jesús, el valor del testimonio, el valor de los signos de Jesús, la estructura del libro de los signos, la identidad del discípulo amado, la estructura del libro de la gloria, la obra de Jesús y el levantamiento. Como un comentario por la misma naturaleza del contenido que vamos a ver, va a tener mucho lo que hablábamos de la parte del esfuerzo intelectual, con la idea de que nos dé ya, pueda completarnos un bagaje básico muy importante en torno al Evangelio. Y puede ser que en algún momento se sienta como que estamos viendo mucha información, sobre todo porque vamos a estar con la Biblia de un lado a otro. La idea es que sepamos que es algo idealmente único de esta sesión, que incluso puede durar un poquito más y también
que al final va a tener pues mucho provecho para nosotros y para lo que vamos a seguir meditando, no solo en esta sesión, sino en la siguiente, para que no nos sorprendamos y nos decidamos a echarle ganas en esta sesión. Y entendemos, bueno, partimos ahora pues nuestra sesión con una pregunta, porque sabemos que también hacemos un esfuerzo espiritual. Entonces, en el chat yo les agradezco que ustedes me hagan llegar a decir, ¿qué entiendes por seguir a Jesús? ¿Ustedes qué creen que es lo que significa seguir a Jesús? Imitarlo, imitarlo, ir siempre detrás de él haciendo lo que él hace, tratar de imitarlo, hacer obra su palabra, hacer vida su palabra, orar cada día, ser como Jesús, hacerlo el centro de mi día a día, hacer su voluntad, conocerlo y amarlo, conocerlo, imitar a Jesús, haciendo sus obras de caridad, hacer su voluntad, dejar mis apegos al mundo y fijar mi mirada en Él, configurarme a Él, escuchar su mensaje y tratar de llevarlo a la práctica, seguir el ejemplo de Jesús, seguir sus mandamientos, conocerlo, dejar todo por Él, imitar sus acciones y amar al hermano, seguir y hacer sus obras, buscarlo, haciendo su voluntad, hacer obras cada día y hacer caridad, conocerlo, imitar sus enseñanzas y ante todo amarlo, soltar todo y confiar en Él, que sea el centro de mi vida, dejar todo lo que me separa de Él y seguirlo, ver cómo Él lo hace con los ojos del alma, amar como Jesús, dejarnos guiar por Él, ser como Él, ser obediente. Muy bien, pues todas son ideas muy claras de lo que a nosotros hemos podido tener experiencia en nuestros diferentes espacios eclesiales al respecto de lo que significa seguir a Jesús. Vamos nosotros a adentrarnos un poco en lo que el evangelista presenta sobre lo que es seguir a Jesús. Y para eso vamos a ir al inicio, Juan 1, 35, 42, para que podamos escuchar ¿cuál es la primera experiencia que tienen los discípulos en el Evangelio de San Juan cuando se encuentran con Jesús y cómo ellos experimentan? Sabemos que el Evangelio de San Juan, al ser diferente a los otros evangelios, va a tener pasajes de narración únicos, incluso a veces distintos a otros, a como los presentan los otros evangelistas. Y podemos poner especial atención al cómo dice las cosas para poder entender la visión que el evangelista quiere compartirnos sobre lo que es seguir a Jesús. Voy a leer, ustedes pueden seguir en sus Biblias o escuchar atentamente. Yo les invito solamente a ir como haciendo este esfuerzo de deducir qué es lo que entonces experimenta el discípulo cuando se encuentra con Jesús. Dice, al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dijo, He ahí el Cordero de Dios. Al oírle hablar así, los dos discípulos siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les preguntó, ¿qué buscan? Ellos le respondieron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Les respondió, vengan y lo verán. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10:00. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés encuentra primero a su propio hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo, y le llevó donde Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Muy bien, entonces, ¿qué podemos nosotros decir que es la experiencia que tienen los discípulos de Jesús? Está hablando de que estaban con Juan Bautista, que eran dos de sus discípulos, que él les presenta a Jesús como el Cordero de Dios, que luego Jesús les pregunta qué buscan y ellos quieren saber dónde vive. ¿Cómo es entonces? Dice, los discípulos están buscando y encuentran a Jesús. Ellos no le preguntan, ¿qué estás haciendo? O, oye, enséñame a hacer tal cosa.
Oye, ¿cuál es la respuesta que tú crees que tiene para el sentido de la existencia, no? Le preguntan dónde vive, pues están intrigados por su estilo de vida. Le preguntan por dónde se queda. Y una vez de tener la experiencia de Jesús, ven lo suficiente para decidirse a seguirlo. No significa que lo hayan visto obrar muchas cosas. Nunca lo dice, hasta este punto no ha mencionado, ven que hace tal milagro y por eso deciden a seguirlo, o les hace tal signo y ellos por eso deciden estar con él. No, simplemente por estar con él, por ver cómo vive, con eso es suficiente para ellos decidir a seguirlo. Y esto es muy, un poco muy relevante, ¿verdad? Nos puede hacer la pregunta el mismo Jesús al momento de hacerle a los discípulos, ¿qué estás buscando? Cuando te encuentras tú con Jesús, ¿qué buscas? ¿Buscas que solucione tal aspecto de tu vida? ¿Buscas que resuelva las incógnitas más grandes del sentido de la existencia y de la humanidad? ¿O, o qué buscas cuando estás aquí en este curso? Yo creo que, digo, el mismo título del curso lo dice, estamos buscando, pues, conocer más el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, pues bueno, es una pregunta que podemos estarnos haciendo. ¿Qué estoy buscando en la vida? Porque el discípulo de Jesús busca y buscando encuentra a Jesús. Algo que vamos a poner especial atención y es porque va a ser de mucho provecho para otras sesiones es el uso de esta expresión de la pregunta que dicen los discípulos. Maestro, ¿dónde vives? ¿Por qué? Porque en griego no se usa el verbo tal cual vivir, sino el verbo que se utiliza es el verbo meno, que más bien significa quedarse. Es como si le hubieran preguntado más bien, maestro, ¿dónde te quedas? O maestro, ¿dónde permaneces? Digo, un significado del permanecer de este verbo meno también es habitar, es estar presente, ¿no? Entonces, maestro, ¿dónde estás? Se podría decir que el evangelista dice que preguntaron. Y es bastante relevante este término, este vocablo, porque no es la única vez que se va a usar. De hecho, se usa desde el principio hasta el final del Evangelio. Y en algunos de los pasajes más relevantes o muy importantes del discurso de despedida, se va a usar mucho. De hecho, en Juan 14 se usa 3 veces y en Juan 15, el famoso discurso que gira en torno a la vida y los sarmientos, el permanezcan en mí, permanezcan en mi amor. Bueno, es el mismo verbo que se utiliza en este inicio de la experiencia de los discípulos de Jesús. Entonces, pues simplemente es algo que es bueno tener presentes porque es algo que después va a sumar mucho. Los discípulos están buscando dónde está Jesús, dónde permanece Jesús. Y bueno, ¿qué dice el Evangelio en general que caracteriza al discípulo de Jesús? Evidentemente, el Evangelio es toda una pedagogía porque si nos bien busca presentar la identidad de Jesús, pues también muestra estas figuras de los discípulos que están experimentando cómo Jesús se manifiesta al mundo. Vamos entonces a ver cuál es la experiencia inicial del discípulo de Jesús para poder decir algunas cosas. Como decíamos, Juan 1:38 lo acabamos de leer. Dice, Jesús se volvió y al ver que le seguían les preguntó, ¿qué buscan? Ellos le respondieron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Los discípulos están buscando algo, están moviéndose para encontrar algo que sea suficiente para su vida, para dar respuesta a lo que ellos esperan. Y luego dice, les respondió, vengan y lo verán. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Es decir, ellos tienen la experiencia de quién es Jesús. Ellos tienen la experiencia de estar con él. Y luego Juan 1:43, ese no lo leímos, pero está justo después. Al día siguiente, Jesús quiso partir para Galilea y encontró a Felipe. Jesús le dijo, sígueme. El discípulo sigue a Jesús. El discípulo es el que pues va detrás de él, ¿verdad?
Y luego, Juan 2, 11, 1 a 2, es el final del primer signo, que es el signo en las bodas de Caná, el agua que se convierte en vino, y termina el evangelista diciendo: este fue el comienzo de los signos que realizó Jesús en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaún con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron ahí muchos días. Muestra obviamente que los discípulos están con Jesús, que lo siguen, pero también que ellos, al ver los signos que realiza Jesús, creen en él. Los discípulos son los que creen en Jesús, los que lo siguen y creen en él. Después vamos a saltarnos un poquito, Juan 6, 67, 70. ¿Qué dice este pasaje? Dice: Jesús dijo entonces a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió: fíjense, yo los he elegido a ustedes, los 12. Y continúa. Primero que dice Simón Pedro: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, pues el discípulo escucha a Jesús, y al escuchar a Jesús identifica lo valioso que son sus palabras, que dan este sentido eterno a su existencia. Y con eso, a través del escuchar la palabra, creen en Jesús. Pero también Jesús es muy claro, ahí dice: yo los he elegido a ustedes. Porque aquí vemos a un maestro que no está recibiendo solicitudes de seguimiento, sino más bien él está pidiéndole al discípulo que lo siga. En tiempos de Jesús esto no era común. En tiempos de Jesús, el maestro no le decía a nadie que lo siguiera. Los discípulos eran los que le pedían al maestro seguirlo. Pero entonces habla de que él ha elegido a los discípulos, es decir, Jesús elige a sus discípulos. Muy bien. Y siguiente, Juan 10, 14 a 15. Es en una parte del discurso del buen pastor donde menciona: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí. Del mismo modo, el Padre me conoce y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. ¿Las ovejas quiénes son? Pues son los discípulos de Jesús. Entonces, ¿qué significa? Pues que los discípulos son conocidos por Jesús, se dejan conocer por Jesús y al mismo tiempo conocen a Jesús. Y este conocimiento es tal como el que el Padre y el Hijo tienen de sí mismos. El Padre conoce al Hijo, el Hijo conoce al Padre, y de esa misma manera el discípulo y Jesús se conocen. Así podemos tener como esta parte de lo que es la experiencia inicial del discípulo. Ni siquiera nos adentramos después en toda la parte fuerte de los discursos de despedida y de la pasión y la resurrección. Pero esto ya nos da una idea de cuál es el perfil del que siga Jesús, del discípulo de Jesús. En sí, y después vemos en Juan 17, 6, 9, vamos a leerlo, a escucharlo, para poder seguir comprendiendo un poco más. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado tomándolos del mundo. Tuyos eran y tú me los has dado, y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que procede de ti todo lo que me has dado, porque las palabras que tú me diste se las he transmitido a ellos, y ellos las han aceptado y han reconocido en verdad que vengo de tu parte, y han creído que tú me has enviado. En sí, esto sintetiza o demuestra cómo los discípulos son los que tienen fe, porque son los que escuchan la palabra de Jesús, la aceptan y reconocen que es verdad, porque al escuchar su palabra y ver a Jesús, creen, y creyendo, lo conocen. El discípulo es el que tiene fe en Jesús. La fe es un punto de partida especial para la vivencia del discípulo.
Claro, vamos a ver también en el Evangelio que no es una respuesta inmediata, no es como que creen inmediatamente o conocen todo, ya apenas lo están experimentando. En Juan 14, 1, 12, que también es parte del discurso de despedida de Jesús, diálogos que tiene con sus discípulos en la última cena, dice: no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. Si no, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los tomaré conmigo, para que donde esté yo, estén también ustedes. Y ya saben el camino donde yo voy. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Respondió Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Respondió Jesús: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que les digo no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Y bueno, continúa haciendo una exhortación para creer en Jesús, pero pues no, pues ni Tomás ni Felipe están entendiendo qué es lo que significa lo que les está diciendo Jesús. No es, su fe no es una respuesta inmediata, sino más bien podemos ver que es un progreso, es el itinerario del discípulo que aprende a creer. Conforme está siguiendo a Jesús, capaz, pues no está entendiendo todo inmediatamente, pero por lo menos está aprendiendo qué es lo que significa creer en Jesús. Y eso es una experiencia progresiva. Y bueno, siguiendo un poco con los temas del Evangelio, el Evangelio habla de que se ofrece también un testimonio. ¿Cómo es este testimonio del que vamos a hablar? Y es un tema importantísimo en el Evangelio. Primero, vamos a poner un énfasis en las palabras que utiliza el evangelista para expresar el testimonio. Usa dos vocablos que es martireo, que significa dar testimonio, testificar, es el ser testigo, y martiria, que es el testimonio en sí, la declaración, la evidencia, una prueba o evidencia presentada. Por su parte, martireo se utiliza 33 veces en el Evangelio, también en muchos pasajes. Permíteme nada más cambiar algún ajuste, listo. Y martiria se utiliza 14 veces. Vemos que también es un tema que está presente, también se encuentra ahí en varios pasajes importantes se utiliza. Pero bueno, ¿cuáles son algunos de los testimonios? Primero, el de Juan Bautista. Lo vemos desde el principio, vámonos a Juan 1:19. Dice: este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿quién eres tú? Él lo confesó sin negarlo: yo no soy el Cristo. Entonces le preguntaron: ¿quién pues eres tú, Elías? Él contestó: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Ellos insistieron: ¿quién eres entonces? Y bueno, continúa ahí este diálogo que al final da testimonio. Y también en ese mismo capítulo, en los versículos 29 al 34, vemos como tal el testimonio. Dice: al día siguiente, al ver a Jesús venir hacia él, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él,
ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo le he visto y doy testimonio de que ese es el elegido de Dios. Primero, pues, ¿qué podemos entender de esto que escuchamos? Que el testimonio de Juan Bautista que se da sobre Jesús anticipa el testimonio que Jesús va a después dar de sí mismo. ¿Y pues qué? Confiesa quién es Jesús, porque gira en torno a la identidad de Jesús. Y el testimonio mismo de Juan de Bautista es el mismo testimonio del Padre, porque dice, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, y está toda la petición de que es el Padre el que da ese testimonio y le pide a él dar ese testimonio frente a los hombres. Este es el primer testimonio que nosotros vemos en el Evangelio de San Juan, como vemos es en Juan 1, porque él se ve como una manera de introducir a Jesús y que Juan Bautista abre el camino para que el mundo pueda creer en Jesús. Y va a caracterizar una sección de la primera parte del Evangelio, ¿verdad? Pero si nos vamos al final, ahora a Juan 21-24, este pasaje que ya escuchamos la vez pasada, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. En Juan 21-24. ¿Qué podemos entender de esta primera acercamiento? Primero, pues que es verdadero el testimonio de Juan y es para creer en Jesús. Y en sí el testimonio del discípulo amado es todo lo que está escrito. Es decir, el mismo evangelio que estamos recibiendo es el testimonio del discípulo amado. Figura que vamos a ir comprendiendo solamente surge o aparece en la segunda sección o en la segunda parte o al final del evangelio. O algunos otros testimonios que también son muy importantes en el evangelio. El testimonio del Padre. Vamos a Juan 5:37, que dice, y el Padre que me ha enviado es el que da testimonio de mí. Ustedes no han nunca escuchado su voz, ni han visto nunca su rostro. Y bueno, continúa. Pero es Jesús el que está diciendo, el Padre es el que da testimonio de mí. En Juan 8, versículo 18, también dice, lo vamos a estar moviendo en esos dos capítulos en esta diapositiva. Dice, yo doy testimonio de mí mismo, pero también da testimonio de mí el Padre que me ha enviado. El Padre da testimonio de Jesús y es el mismo que el de Jesús realmente, porque sabemos que Jesús es la manera en que el Padre se relaciona con el mundo. Entonces es el mismo testimonio, porque justo vemos ahí en Juan 5:36, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado llevar a cabo, las mismas obras que realizo, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Igual en Juan 8:14, Jesús le respondió, aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. El testimonio de Jesús, que es el mismo que el del Padre, que es entonces, es mayor que el de Juan, se da también en las obras que realiza, es verdadero y está cimentado en el testimonio que el Padre da de Jesús. Esto va a ser de mucha luz para entender el contexto en el cual se da y porque estas palabras de martiria y martireo, que al final nos suena un poco semejante a mártir, bueno, es porque la palabra mártir viene de estas palabras, del que da testimonio de la verdad, del que da testimonio de lo que cree. El valor del testimonio en el Evangelio, pues es el testimonio revela quién es Jesús. Se dan en favor de Jesús, subrayan la oposición y el carácter judicial en que se da el testimonio de Jesús, porque un testimonio se tiene que dar en un contexto jurídico, cuando se está evaluando sobre cómo se va a culpabilizar o penalizar a una persona. Entonces el Evangelio que lo presenta desde principio a fin, de alguna manera está enfatizando en este carácter de que la figura de Jesús fue una figura que fue, digamos, controversial en su época, que tenía gente que se oponía a él. Después vamos a profundizar en quiénes son los que querían matarlo, pero también
de alguna manera esto es luz para la comunidad juánica que está recibiendo este mensaje, porque ellos también vivían ya persecución por ser cristianos y ellos ya tenían que dar testimonio. Y bueno, pero continuemos con el valor del testimonio en el Evangelio. No se da solo en las palabras, sino también en los signos, en los gestos, en las enseñanzas. En sí, todo lo que se presenta de Jesús es un testimonio. El testimonio del Padre es el mismo que el de Jesús, ya decíamos. Todo el Evangelio es un testimonio que puede ser aceptado por el lector. Y este mismo testimonio entendemos entonces que es revelación. Algo muy importante de un testimonio es que un testimonio tiene que ser confesado. Demuestra entonces el valor no solo de los que creen en Jesús, sino también de el de confesarlo, el valor de los que confiesan a Jesús. Y si vemos nosotros entonces que todo el Evangelio es un testimonio y nos está invitando a creer, entonces el que da el testimonio es el que cree y confiesa a Jesús. Y podemos después ver, entonces solo si Jesús es creído y confesado, nos es revelado. Todo este carácter que vemos como este evangelio es es manifestación de Dios, es la revelación de Dios que se nos da a conocer. Bueno, para que esto sea necesario, esto sea posible, es necesario que se crea en Él y se confiese a los hombres. Así pues, podemos llevarlo a la vida y preguntarnos, ¿cómo confieso a Jesús en mi vida? ¿Con qué obras, con qué signos, con qué palabras, con qué gestos, con qué enseñanzas confieso a Jesús en el ambiente en el que me desenvuelvo? O capaz, ¿cómo no lo confieso? Es algo que capaz cada uno de nosotros puede servir con que nos interpele. Pero hablamos de un testimonio entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está testificando entonces con todos esos testimonios que hablábamos que están presentes? Para eso vamos a ahondar ahora en el libro de los signos. Esto es una diapositiva de consulta que sirva para que sepamos que ahí está. Esta es la estructura que el autor Moloni presenta del Evangelio. Es un poco semejante a la que decíamos que está en nuestra Biblia de Jerusalén. Y vemos cómo ahí en la segunda sección o el subcapítulo de Caná a Caná está presente dos signos y luego en el subcapítulo de las fiestas de los judíos están presentes cuatro signos y ya en el último subcapítulo de que Jesús se dirige hacia la hora está un último signo. Ahorita vamos a ahondar en cuáles son esos signos, pero es importante que los ubiquemos, que están ahí, que son 7. El número 7 es un número importante en el contexto de los judíos y en el contexto también del evangelista San Juan. Profundicemos entonces un poco en estos signos, o más bien en cómo esta palabra de los signos está presente para poder entender a qué se refiere. Juan 2, 11 y siguientes, ya lo habíamos leído, dice, este fue el comienzo de los signos que realizó Jesús en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Habla entonces de las bodas de Caná como el comienzo de los signos que realizó Jesús y que esto manifiesta la gloria de Jesús. Juan 5, 36, 37 también ya lo leímos ahorita. Dice, porque yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado llevar a cabo, las mismas obras que realizo, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Entonces vemos estas obras, es decir, los signos, como pues un mismo testimonio, testimonio que Jesús da de sí mismo, pero que esos signos, esas obras, las realiza el Padre. Tienen su fundamento en el hacer del Padre. Por su parte, Juan 6:2, cuando está encaminándose a presentar el signo de la multiplicación de los panes, dice, y mucha gente le seguía porque veían los signos que realizaba en los enfermos.
La gente veía los signos que realizaba, entonces los seguía. Vemos entonces que los signos también son un factor decisivo para el seguimiento de Jesús. Y por último, en Juan 20:30, igual en el cierre del Evangelio, que es en la primera conclusión, dice: Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Pero en este libro están escritos 7 signos, ¿verdad? Es muy relevante esto porque, bueno, porque los signos son actos reveladores que dan testimonio de su identidad, de la identidad de Jesús, de su origen divino, porque Jesús se manifiesta en los signos que realiza. Es decir, si nosotros nos acercamos a los 7 signos que son narrados en el Evangelio de San Juan, vamos a poder conocer quién es Jesús y por tanto quién es el Padre. Es prueba viva de que Jesús viene del Padre y actúa en unidad con él. Revelan su gloria, revelan que ha sido enviado por el Padre. Veíamos también en Juan 2:11, que ya leímos varias veces, pues que despertaba la fe, ayudaba a creer en Jesús, ¿verdad? Juan 4:53 por su parte va a decir, ¿verdad? Permítame nada más leerlo. Dice: el Padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús: tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. Es el segundo signo, el de la curación de un hijo de funcionario real, y con ese signo él creyó y toda su familia. Pero no solo dan fe, sino también dan vida, porque pues ofrecen algo que da oportunidad de vivir a quien lo recibe, ¿verdad? Y requieren una interpretación espiritual. Es muy importante esta distinción en el Evangelio de San Juan y voy a mencionar ahora por qué. Porque aquí se traduce como signos y dicen, pero es que hemos escuchado milagros, de hecho estaba la pregunta, ¿no? Que se interpretan como milagros. En los otros evangelios se habla de los milagros de Jesús, pero el evangelista San Juan, o en el evangelista pues, nunca va a hablar de milagros. Solamente habla de signos y de obras. Porque aquí la parte más relevante es quién es Jesús. Y por tanto, el énfasis en el signo está en qué es lo que nos demuestra del ser de Jesús, del ser del Padre. Por eso les va a llamar signos, en griego semeia. Son 7, como decíamos. Es el agua que se convierte en vino en las bodas de Caná. Ahí está mal la cita, es Juan 2:1-12. Me faltó el último 2. Es la sanación del hijo del funcionario real, la sanación del paralítico en Betesda, la multiplicación de los panes, Jesús que camina sobre las aguas, la sanación del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. Esta es la concepción más común de los signos que se presentan. Como sabemos, el estudio ya teológico de del Evangelio, pues tiene sus diferentes interpretaciones. Algunos van a decir que Jesús camine sobre las aguas no es un signo y que más bien el séptimo signo es la misma resurrección de Cristo, ¿verdad? Su crucifixión y resurrección. Y aquí tomamos la interpretación más común, que es esto, que son 7 signos, y que si nosotros optamos por tomar ese es el octavo signo, que al final también el número 8 tiene un significado muy profundo en el significado de los números, ¿verdad? Pero bueno, estos son los 7. ¿Y qué podemos ver de esto? ¿Se acuerdan cuál era la misión de Jesús? Lo decíamos la vez pasada. Es revelar al Padre y glorificarlo. Entonces, ¿qué revelan estos 7 signos? Obviamente nos van a decir de quién es Jesús, pero vamos a nosotros hacer este esfuerzo de decir, bueno, es que Jesús hace las obras del Padre. Entonces, lo que podemos decir de Jesús, podemos entender que es el ser de Dios en general, ¿verdad? Habla de Jesús en las bodas de Caná como el esposo que trae la alegría nueva. El esposo es el que daba el vino en las bodas de los judíos.
y en este caso, el que da el vino es Jesús, el esposo con mayúscula, que trae una alegría nueva, un vino nuevo. En la sanación del hijo del funcionario real, podemos ver cómo Jesús sana con su palabra. En la sanación del paralítico en Betesda, cómo Jesús es superior al sábado, porque esa sanación se da en medio de una discusión que tiene Jesús con los judíos en torno a la primacía del sábado. En la multiplicación de los panes, Jesús, pan vivo, que alimenta a todos. En que Jesús camina sobre las aguas como Jesús, Hijo de Dios, Señor del universo, porque para los judíos el mar era algo insondable, era algo profundo, misterioso, peligroso. Tenía un sentido muy, muy intenso para ellos. Entonces Jesús que camina sobre las aguas, pues es Señor de todo lo creado, de todo el universo. La sanación del ciego de nacimiento, Jesús, luz del mundo. Tanto la multiplicación de los panes como la sanación del ciego de nacimiento van a ser complementados con el discurso del pan de vida y del Jesús, luz del mundo. Y la resurrección de Lázaro, como Jesús, la resurrección y la vida. Evidentemente, estos aprendizajes son reducciones, es decir, se puede hacer toda una sesión en torno a cada uno de estos, no podemos profundizar en ello, pero sí nos dan ideas muy claras, ¿verdad? De lo que podemos aprender y también cómo nosotros nos podemos acercar en nuestra oración personal a estos pasajes de los signos y poder saber que ahí podemos conocer más a Jesús. Y bueno, de ahí podemos preguntarnos, ¿cómo recibo este testimonio? Estos signos de Jesús. ¿Creo y lo confieso? Con los signos que también Jesús hace en mi vida, ¿cómo los veo? ¿Creo yo en ello y confieso cómo Él va obrando en mi día a día? Sabiendo que no se resalta en San Juan el aspecto, digamos, milagrero, es decir, me hice esto para darme esto, sino más bien en cómo se manifiesta Jesús en mi vida, cómo se hace presente con su gloria, con su persona. Mi vida corresponde a esta fe que pide ser confesada. Son preguntas que nos podemos llevar para nuestra reflexión personal. Pero bueno, también hablábamos de un discípulo amado que daba testimonio y que es el que da testimonio de todo este evangelio. ¿Quién es entonces el discípulo amado del que hemos hablado? Y aquí vamos a hablar un poquito de la discusión en torno a la identidad, porque pues como seres humanos quisiéramos saber siempre quién es el que hace qué, y evidentemente todos hemos querido saber quién es el discípulo amado. No vamos a ahondar mucho en este tema porque es realmente un tema de discusión teológica y vamos a perdernos en el aspecto histórico, en cosas que no vamos a tener certidumbre. Pero después vamos a enfatizar en lo que el Evangelio nos presenta de las características del discípulo amado. Por eso es importante comentarlo. Algunos consideran que el discípulo amado es una figura histórica concreta. Lo más básico es saber y creer que es Juan de Zebedeo, porque pues es el nombre que se utiliza en el Evangelio, pero hay unos que lo relacionan con Andrés, hay unos que lo relacionan con Lázaro, otros con otra figura de la tradición que es Juan Presbítero. Cabe mencionar que sí, la tradición más reciente en torno, más cercana al Evangelio va a llevarla a la figura de Juan de Zebedeo, pero no está confirmado. Entonces, otros más bien consideran que la importancia del discípulo amado es por ser una figura teológica y simbólica, como el discípulo ideal, como el modelo del creyente. Lo que sí queda claro es que refleja la espiritualidad y la teología de la comunidad juánica, es decir, la comunidad que recibía y escribía este evangelio, este testimonio, tiene una espiritualidad y un pensamiento teológico. Y en sí su testimonio tiene un valor fundante para el Evangelio y para las comunidades jónicas. Por eso vamos a adentrarnos en las características del discípulo amado y para eso vamos a hacerlo leyendo algunos pasajes y tratando de, dentro de ellos, rescatar estas características. Juan 21-24, que también ya lo hemos leído bastante, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? Dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas
y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Juan 21-24. Traten ahí de ir haciendo sus deducciones, haciendo sus anotaciones. Esto es lo que cuando escucho esto, entiendo que es parte del discípulo amado. En Juan 13, 21-25, dice: cuando pronunció estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró: en verdad les digo, que a uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: pregúntale de quién está hablando. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Vemos al discípulo amado como el que está sentado al lado de Jesús y el que se recuesta en su pecho. Juan 19, 25-27 es en torno a la escena de la crucifixión. Dice: junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde aquella hora, el discípulo la acogió en su casa. En Juan 20, 1-9, vemos también una escena ya en torno a la resurrección. Vamos a escuchar, es un poco más largo, pero nos va a seguir enseñando. Vayan haciendo sus anotaciones de lo que ustedes van viendo que son las características del discípulo. Dice: el primer día de la semana fue María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra estaba retirada del sepulcro. Echó a correr y llegó donde Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús quería, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Al asomarse, vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Detrás llegó también Simón Pedro. Entró en el sepulcro y vio los lienzos en el suelo, pero el sudario que había cubierto su cabeza no estaba junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que, según la Escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos. Eso es en Juan 1-9. Y bueno, en Juan 21-20 y siguientes escuchamos lo siguiente. Pedro se volvió y vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viéndole Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sigue. Y decía: si quiero que se quede hasta que yo venga. Y bueno, también este pasaje está en el contexto de la aparición de Jesús resucitado a sus discípulos, y previamente vemos cómo yo haciendo mi engaño mental, el discípulo amado, ¿verdad? Juan narra que el discípulo amado, pues es el que reconoce a Jesús, ¿verdad? Entonces en Juan 21-24 vemos que el discípulo amado es el que da testimonio. En Juan 13, 21-25 vemos que es el que tiene intimidad, cercanía con el Señor, porque es el que está sentado al lado suyo, y además al que envían para preguntarle la pregunta que no todos pueden hacerle, el que se recuesta en su pecho. En Juan 19, 25-27 vemos que es el que acompaña la entrega del Señor en la cruz y al mismo tiempo recibe a su madre. También en Juan 21:9 vemos que es el que ve y cree. En Juan 21:4-7, este pasaje de la resurrección, vemos que es el que reconoce a Jesús, el que lo conoce tanto que lo reconoce cuando no espera verlo. Y en Juan 21:20 siguientes, que es el que permanece. Entonces, ¿qué podemos ver que son las características del discípulo amado?
Lo primero es que es el garante del testimonio del Evangelio. Es el que da este testimonio y gracias a él recibimos este Evangelio. Representa la fe que ve con los ojos del amor, que permanece y da testimonio verdadero. Es entonces el creyente perfecto, es el que escucha, el que sigue, el que ama y comprende a Jesús desde dentro. Frente a Pedro, muestra complementariedad eclesial. Hay muchos pasajes en este evangelio que van a mostrar la figura de Pedro y que de alguna manera se va a seguir comparando con la figura del discípulo amado, pero no están compitiendo. Por un lado, Pedro es el discípulo del liderazgo, el discípulo amado es el de la intimidad y la contemplación en el ambiente eclesial, muy importante porque nos demuestra que ambos son aspectos importantes en la vida de la iglesia. Su autoridad está en la fidelidad y en la experiencia del amor de Jesús. Desde esta experiencia es que Él comparte el testimonio. Y bueno, entonces de esto podemos hacernos la pregunta, ¿cómo recibes tú esta invitación a ser discípulo amado por Jesús? Estas características que escuchamos, ¿cómo yo recibo esta invitación del mismo Evangelio a identificarme con a quien Jesús amaba? Nos llevamos esta tarea de meditación durante estos 5 minutos de break. Primero Dios, a las 11:02 regresamos con nuestras pantallas encendidas para poder continuar con nuestra sesión. Pero por mientras, seguimos con el break.
Muy bien, vamos regresando para continuar con nuestra sesión. Vamos habilitando nuestras cámaras y mientras estamos todos viéndonos a conectar, vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos visto hasta este momento. Ya identificamos al discípulo como aquel que progresivamente va conociendo quién es Jesús. Y vimos que el testimonio de Jesús se da en sus palabras, en sus signos, en sus gestos, etc. Particularmente entendimos que los signos de Jesús son actos reveladores de su identidad. Y comprendimos el aspecto que hay en torno a la discusión, en torno a la figura del discípulo amado. No profundizamos en eso, pero sí comprendimos las perspectivas que hay y ubicamos la figura teológica del discípulo amado como el creyente perfecto, cuya autoridad está en la experiencia del amor de Jesús. Muy bien, el tenerlo presente nos ayuda mucho. Vamos ahora a continuar y vamos a disponernos un poco en un breve momento de oración para acercarnos al Señor por medio de su palabra y poder meditar un poco en su palabra. Yo les invito a que vayamos tomando una postura que favorezca nuestra oración y tomemos conciencia de que estamos en presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer juntos esta invocación al Espíritu Santo. Ustedes la pueden repetir en su interior. Yo voy a guiar la oración. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don, en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Vamos a disponernos a meditar Juan 13, 1 a 17. En la pantalla se va a poner el pasaje, pero también lo pueden buscar en sus propias Biblias. Y para introducirnos a él, voy a compartirles la siguiente munición que nos dispone a escuchar el mensaje que el Señor nos quiere comunicar. Estamos ante el inicio de la hora de Jesús. El momento decisivo ha llegado. Y Jesús no predica, no discute, no se defiende. Se levanta de la mesa, se quita el manto, toma una toalla y lava los pies. El Evangelio nos lo dice con fuerza. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. ¿Qué significa amar así? ¿Qué ve Pedro en ese gesto que no puede comprender? ¿Qué nos enseña Jesús cuando se pone a los pies de los discípulos? Este gesto, humilde y silencioso, será su testamento de amor. Un amor que redime, que transforma, que enseña. Un amor que llama a ser vivido y compartido. Escuchemos con el corazón abierto. Del Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. El que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Durante la cena, cuando ya el diablo había metido en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó sus vestidos y tomando una toalla, se la ciñó. Luego, echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Llega a Simón Pedro
Le dijo éste: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió: Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Replicó Pedro: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dijo entonces Simón Pedro: Señor, no solo los pies, también las manos y la cabeza. Jesús le contestó: El que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Sabía a quién le iba a entregar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Después de lavarles los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que también ustedes hagan lo que acabo de hacer con ustedes. En verdad, en verdad les digo que no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. Sabiendo esto, dichosos serán si lo cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos ahora a escuchar un comentario que hace San Juan Crisóstomo en las homilías sobre el Evangelio de Juan para que favorezca nuestra meditación. Se titula este comentario: Jesús no deja nada por hacer. No solo lo sabía entonces, sino que el evangelista quiso decir que actuó como sabiéndolo desde tiempo atrás, de dejar este mundo. El evangelista se estaba refiriendo con eufemismo a su muerte como a un abandono. ¿Percibes cómo, cuando estaba a punto de dejarlos, les dio una prueba mayor de su amor? Pues las palabras, habiéndolos amado, los amó hasta el fin, significan esto, que no omitió nada que alguien que ame profundamente haga usualmente. Pero, ¿por qué no actuó de este modo desde el principio? Llevó a cabo sus mayores obras en la última parte de su vida para aumentar su apego hacia él y para proveerlos de coraje para mucho tiempo, en previsión de las cosas terribles que se les avecinaban. El evangelista los llamó los suyos, en el sentido de sus criaturas, como cuando dijo: los suyos no lo recibieron. Vamos ahora a pasar a un momento de compartir por grupos. Aquí están las indicaciones, las recomendaciones que ya conocemos en torno a nuestro compartir, que ya sabemos muy bien cómo realizarlo. Vamos pues a habilitar un poco la, las sesiones separadas, eh, para que podamos nosotros compartir en pequeños grupos qué es lo que el Señor nos dice a través de esta meditación. Vamos a tener aproximadamente unos 8 minutos para este momento de compartir y debería ya en este momento salirles la invitación para que puedan irse a compartir. En la pantalla les debe salir la invitación y seleccionan ahí.
En la pantalla les debe salir la invitación y ahí pueden seleccionar la sesión a la cual los están enviando. Ahí mismo en la pantalla les debe salir una invitación. No aparece. Eh, Está en celular, ¿verdad? Igual y seleccione los tres puntitos y no sale ahí unirse a una sesión separada. Muy bien, no pasa nada. Igual y si alguno de aquí no tiene la posibilidad de unirse, pero quiere también compartir, pueden habilitar su micrófono y aquí escuchamos lo que quiere compartir sobre lo que el Señor les dice en este pasaje.
Muy bien, pues nos estamos uniendo poco a poco a ya la videollamada principal. Una o dos personas que quisieran compartir brevemente qué es lo que hablaron en sus grupos, que levante la mano para darle la palabra, que nos quiera enriquecer con el compartir de sus grupos. Alejandra, adelante. Sí, buenas tardes. Bueno, estuvimos reflexionando mucho. Este pasaje tiene muchísimas enseñanzas muy hermosas. Dentro de las que más surgieron es esa parte de dejarle a Jesús hacer, porque muchas veces no entendemos qué es lo que está haciendo ni por qué lo está haciendo, y como Jesús le dice, ahorita no lo entiendes, pero tienes que dejarte, ¿sí? Y le dice Pedro, pues no, y le dice, si no me dejas, no tienes parte conmigo. Entonces, muchas veces, o sea, queremos que Jesús sobre nosotros, pero a nuestra manera, y tenemos que dejarlo hacer las cosas a su manera y con esa humildad de dejarlo hacer, y recibir pues ese amor de Jesús. Muchas gracias, Alejandra, por su compartir. ¿Alguien más que quisiera compartir algún aspecto que hablaron? Verónica, adelante. Yo hice unas anotaciones de lo que iban diciendo y las anotaciones en resumen de todos, pues es servir con amor, el significado de lavar los pies en la Biblia. Otra de las viñetas que decían era entendamos lo que Él hizo con nosotros, la humildad, el amor con sencillez, en el día a día preguntarnos qué es lo que trama el Señor, porque el Señor está actuando en nuestro diario vivir, donde no podemos negarle nada, es aprender a ser ejemplo de humildad, ayudar al más necesitado, que Jesús está presente en nuestra vida diaria y no nos deja entregando la misión, así como Él siguió la misión que le dio su Padre de amor para salvarnos al creer en Él, y que Jesús nos amó hasta el último momento, así que debemos ser copartícipes al poner todos nuestros dones a su servicio. Muchas gracias, Verónica, por su compartir. Y bueno, pues sí, hay mucho que podemos sacar de este pasaje. Vamos a seguir profundizando un poco en el pasaje en sí o algunas cosas que dice, porque dan pautas para lo siguiente que vamos a aprender. Vamos a seguir tocando algunos temas. Debería poderse ver la presentación. Eh, para que puedan, por favor, tener un poquito de paciencia y esperar unos 5 minutitos más de lo previsto para poder continuar y terminar con este contenido que vamos a hablar. Porque este pasaje es la apertura del libro de la gloria. Es parte ya del último discurso, que es el discurso de despedida de Jesús, que son 5 capítulos en los cuales Jesús se dirige íntimamente a sus discípulos. Y bueno, incluso llama la atención cómo se dedica más capítulos, más escritura para este discurso de despedida que para la pasión y para la resurrección en sí. No que no sea importante en la pasión y la resurrección, evidentemente sí, y lo vamos a ver, pero sí es muy relevante como hay mucho contenido que el evangelista quiere compartirnos en este momento de compartir de intimidad. Juan 13:1 hablaba de que se acercaba o que llegaba la hora. Dice, Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Vamos a ir viendo cómo hablar de la hora de Jesús es un tema que está presente también en todo el Evangelio. Por eso cuando vemos Juan 2:4, el preludio del signo en las bodas de Caná, va a decir, Jesús le respondió, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. En Juan 7:30 vamos a escuchar que también dice, la gente quería detenerle, pero nadie le echó mano, pues todavía no había llegado su hora.
Juan 8:20, por su parte, también menciona: estas palabras las pronunció en el tesoro mientras enseñaba en el templo, y nadie le prendió, pues todavía no había llegado su hora. Juan 12:23 dice: Jesús le respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Juan 17:1 también va a decir: así habló Jesús y dijo mirando al cielo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué se refiere entonces con la hora de Jesús? Porque la hora de Jesús llega cuando empieza el discurso de despedida, cuando Jesús ama a los suyos hasta el final. ¿Cuál es la hora de Jesús? Bueno, pues es para lo cual ha venido Jesús al mundo. Decía, es el tiempo en que se manifiesta la gloria de Dios, es el tiempo en que el Padre glorifica al Hijo y en que el Hijo glorifica al Padre. ¿Pero cómo? A través de la cruz y la resurrección. No solamente es un acto de entrega en sí, claramente Jesús se entrega en la cruz, pero es el acto supremo del amor del Hijo hacia el Padre en obediencia, porque se entrega obedientemente. Y por consiguiente también es un acto supremo de amor a los suyos. Todo el Evangelio vamos a ver que se está moviendo hacia esa hora, que no ha llegado la hora, que se está realizando los signos, que ya llegó la hora, el discurso en torno a todo lo que hay ahí, y llega la hora con la cruz. En la cruz se consuma. Jesús es glorificado, da vida y también revela al Padre. Se cumple entonces en lo que se llama el levantamiento del Hijo del Hombre. Esto es un tema teológico que es continuación de algunos aspectos en torno a la fe judía y que el evangelista Juan presenta. Para eso vamos a ver Juan 3, 14, 15, Juan 8, 37, 38 y Juan 12, 32 a 33. En Juan 3, ¿qué es lo que dice? Y del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. Liga la figura del Antiguo Testamento que vamos a escuchar pronto en números de cómo la gente que está siendo atormentada por serpientes ve la serpiente en el desierto y queda curada. La liga con el levantamiento de Jesús en la cruz, dice, para creer y tener vida eterna. Liga esos tres aspectos. Juan 8, 37 a 38 dice: ya sé que descienden de Abraham, pero tratan de matarme, porque mi palabra no prenden ustedes. Yo hablo lo que he visto junto a mi padre y ustedes hacen lo que han oído hablar de su padre. En este discurso simplemente vemos cómo está la voluntad de matar a Jesús. Y Juan 12, 32 a 33. Y cuando ya se ha elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para dar a entender qué tipo de muerte le iban a aplicar. Y dice, atraeré a todos hacia mí. El levantamiento del Hijo del Hombre, la entrega en la cruz de Jesús como una forma de atraer a todos hacia él. Así pues, podemos ver que el levantamiento del Hijo del Hombre se da en la cruz, que un aspecto muy importante es la crucifixión como un suceso histórico, como una herramienta romana para castigar a los rebeldes y a los más malos del reino romano, del imperio romano. Era un castigo de demasiada humillación, demasiada humillación, y evidentemente tiene ese carácter, ¿verdad? Y en los sinópticos se enfatiza mucho este significado de humillación, pero en el Evangelio de San Juan tiene un peso muy grande de glorificación. La humildad de Cristo, su entrega en la cruz, se resignifica en la glorificación.
Vemos también a Jesús en la cruz, que a través de él recibimos salvación y vida. Para eso vamos a leer brevemente Números 21, 6 a 9. Números 21, 6 a 9. Es un pasaje que se da durante la travesía del pueblo de Israel en el desierto. Escuchamos y vamos a ver cómo se hila con esta tradición judía. Envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían a la gente. Murieron muchos israelitas. El pueblo fue a decir a Moisés: hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo. Dijo Yahvé a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá. Moisés fabricó una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y cuando una serpiente mordía a un hombre, si éste miraba la serpiente de bronce, quedaba con vida. Así pues, con esto que el judío conocía, el evangelista liga esta experiencia, esta enseñanza de ver esa serpiente de bronce en el mástil y recibir vida, recibir la salvación con el levantamiento del Hijo del Hombre, de Jesús, en cuanto a que nosotros vemos a ese Jesús en el madero y recibimos salvación y vida. En la cruz también, como la manifestación de Dios, vemos que Jesús es Dios. La cruz es la manifestación plena del amor de Dios para con nosotros. Vemos ahí eso que hablábamos de que el amor es la esencia de Dios, está ahí demostrado. Y también podemos ver mucho cómo esta figura está presente en el profetismo del Antiguo Testamento, específicamente en la figura del siervo doliente que está presente en Isaías. Vamos a escuchar Isaías 52, 13 a 53, 12. Yo les invito a que al escuchar veamos el peso que tiene para nuestra experiencia de fe, sabiendo que se remite a Jesús crucificado, Jesús que se entrega por amor, como esto que dice tiene un peso muy grande. Dice: verán a mi siervo prosperar, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera. Del mismo modo que muchos quedaron asombrados al verlo, pues tan desfigurado estaba que no parecía un hombre, ni su apariencia era humana. Así se admirarán muchas naciones, ante él cerrarán los reyes la boca, pues verán lo que nunca les contaron y descubrirán lo que nunca oyeron. ¿Quién creyó en nuestra noticia? ¿A quién le fue revelado el brazo poderoso de Yahvé? Creció ante él como un retoño, como raíz en tierra reseca. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y carecía de aspecto que pudiésemos estimar. Despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo, como de taparse el rostro por no verle. Despreciable, un don nadie. Y de hecho, cargó con nuestros males y soportó todas nuestras dolencias. Nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y humillado, mas fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas. Soportó el castigo que nos regenera y fuimos curados con sus heridas. Todos errábamos como ovejas, cada uno marchaba por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y humillado, pero él no abrió la boca. Como cordero llevado al degüello, como oveja que va a ser esquilada, permaneció mudo sin abrir la boca. Detenido, sin defensor y sin juicio, ¿quién se ocupó de su generación? Fue arrancado de la tierra de los vivos, herido por las rebeldías de su pueblo. Pusieron su tumba entre malvados, su sepultura entre malhechores, por más que no cometió atropellos, ni hubo nunca mentiras en su boca. Yahvé quiso quebrantarlo con males. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días. Su mano ejecutará el designio de Yahvé. Después de sufrir, verá la luz. El justo se saciará de su conocimiento. Mi siervo justificará a muchos
pues las culpas de ellos soportará. Le daré su parte entre los grandes, y con poderosos repartirá despojos, pues se entregó indefenso a la muerte y fue tenido por rebelde, cuando él soportó la culpa de muchos e intercedió por los rebeldes. Está muy fuerte pensar que estas palabras se dijeron incluso antes del mismo levantamiento de la misma crucifixión de Jesús, pero ahí vemos cómo tiene un peso muy grande esta obra como una obra de amor que salva, una entrega, un levantamiento, ¿verdad? Del Hijo que está ahí para que veamos y viéndolo seamos salvos, seamos salvados y recibamos vida. En sí, la entrega libre de Jesús en la cruz será la muestra de ese amor hasta el final. Esa hora que llega, que tiene su cumplimiento en la cruz y resurrección de Jesús, de la cual se habla, de ese amor que dice, amó a los suyos y los amó hasta el final, está demostrado en esa cruz. Ese levantamiento, donde Jesús se humilla y humillándose es glorificado. Se manifiesta como verdadero Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque ahí Jesús se revela como el amor entregado, el amor que se entrega. ¿Y para qué lo realiza? Para dar vida a aquel que quiera recibirlo, ciertamente. Como es un carácter del Evangelio que hablábamos, los que creen y los que no creen, los que lo reciben y los que no lo reciben, bueno, está para dar vida a aquel que quiera recibirlo. Y hablábamos de que todo esto es un testimonio del discípulo amado. ¿Qué hace en todo este contexto el discípulo amado? Ve con el corazón y cree, permitiéndose recibir ese amor redentor. Muchas veces creemos el discípulo amado que es el que más amaba a Jesús, pero no. Su calificativo, el discípulo a que Jesús amaba, se refiere a que él se permitía recibir el amor que redime, ese amor de Jesús. Y lo hace porque él ve, pero no solamente ve y no entiende, sino ve con el corazón y cree. Con todo esto vamos ya a hacer la síntesis. Pareciera que no hablamos mucho de Jesús en general, porque no dijimos Jesús es tal y la preexistencia como en otras ocasiones, pero hemos podido aprender mucho de la identidad de Jesús en esta sesión. Vemos también que es un tema muy importante en el Evangelio de San Juan. Primero, continuamos entendiendo que Jesús es el revelador del amor del Padre y que Él llama a sus discípulos a seguirle. Con ello, realiza signos y con ellos manifiesta su identidad, manifiesta quién es. También Jesús ama a sus discípulos y se deja conocer por ellos. Junto con eso, Él es aquel que esperó su hora para manifestar la gloria del Padre. Y Él es aquel levantado para salvación de los hombres. En síntesis, Jesús obra el amor y con ello nos ofrece la redención, nos da vida. Y decíamos que también estamos aprendiendo qué es el amor. ¿Qué es el amor? Es la obra de Jesús. Como dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Así es como nosotros nos adentramos en toda esta sesión a ver lo que es el amor redentor que Dios tiene para con nosotros y que nosotros podemos escuchar, ver con el corazón, creer y confesarlo, porque también estamos llamados a identificarnos con ese discípulo amado. Preguntas de reflexión personal para nuestra semana. ¿Cómo experimento yo mi seguimiento de Jesús? Yo también estoy recibiendo esa pregunta. ¿Qué buscas? Bueno, ¿qué busco de Él? Y siguiéndole, ¿me he permitido conocerlo? También puedo preguntarme, ¿creo en la obra de Jesús? ¿En la obra de amor de Jesús? ¿En estos signos por los cuales Él se manifiesta en mi vida como verdadero Dios? ¿Y lo confieso con mi vida? Con mis gestos, con mis palabras, con mis obras. ¿Confieso esto que creo? Y
sabiendo que esta es la experiencia del discípulo amado, cómo yo me experimento amado y redimido por Jesús. Tenemos la oportunidad durante esta semana para meditar en ello y para confrontar nuestra vida con esta palabra que hemos conocido y escuchado. El material complementario para nuestra semana es el siguiente, son esas 5 lecturas meditadas, 3 subrayadas o marcadas en negritas, porque la idea es que esas no se nos pasen, porque nos van a ayudar a comprender más este aspecto de la obra de Jesús, del cumplimiento de la obra de Jesús, de la obra redentora, de amor redentor de Jesús, cómo se manifiesta en la cruz y la resurrección, cómo da vida. Y pues la idea es que estas lecturas las hagamos en un clima de oración, nos van a nutrir mucho. Juan 11 y Juan 12 también pueden ayudarnos mucho a ver esta parte del cumplimiento de los signos y ver cómo esos también son parte de la obra que Jesús realiza. Y bueno, tenemos 2 lecturas de las cuales se nos va a mandar el PDF. La primera dice textos selectos porque son diferentes meditaciones de diferentes evangelios, ¿verdad? Que Pagola nos da. Es el mismo que leímos la vez pasada, pero ahora otros textos, ¿verdad? Y bueno, por si nos quedamos con inquietudes en torno a la discusión de la identidad del discípulo amado, está este texto del libro de Juan, Retrato Teológico, que es un texto ya más propiamente académico, pero que nos puede ayudar bastante. Y 2 canciones que son las mismas que se nos mandaron en la playlist para poder nosotros pues llevarlo también todo esto a un ambiente, a un aspecto espiritual y confrontarlo con nuestra vida y poderlo llevar más allá. Y bueno, todo esto como quiera se nos va a mandar, se nos va a compartir como material por medio del chat de WhatsApp. De ahí, pues muchas gracias por su atención, por su escucha, por quedarse estos 11 minutitos más. Esperamos que esta sesión haya sido de mucho provecho para poder seguir madurando en la concepción que el evangelista San Juan nos ofrece en torno al amor. Voy a terminar la grabación para que ya se pueda